La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, bueno, yo ya estaba hablando con mi invitado y nos estábamos riendo porque, bueno, de verdad da gusto poder hacer este programa y cuánta gente al ver el programa y luego nos escribe o también vamos aprendiendo, acá todo el equipo del Doctor en Casa, en todos estos años que estamos haciendo este programa que es de divulgación científica, estamos aprendiendo muchísimo. Gracias a Dios y gracias a los excelentes profesionales que nos visitan. Y hoy te cuento que el tema que vamos a hablar es de implantes dentales monofásicos suizos. Quien va a hablarnos de ello, el doctor César Blaires. Y vamos con esta placa, por favor, para introducirnos un poquito en el tema que vamos a hablar. Desde hace décadas, la técnica de los implantes dentales permite reemplazar las piezas perdidas a fin de no perder la funcionabilidad y la estética. Los implantes monofásicos suizos tienen como objetivo conseguir la impactación ósea como se hace con los tornillos usados en las prótesis de cadera. No buscan la osteointegración. Por lo tanto, a los 40 días se les puede colocar las coronas o prótesis definitivas. La técnica quirúrgica requiere de un profesional con mucha experiencia y preparación. Y hablando de profesional con mucha experiencia y preparación, yo quiero presentarles al doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Es el doctor César Blaires que ya está con nosotros. Hola, doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, un gusto tenerlo acá de vuelta. Y antes ya de ir al tema de los implantes dentales monofásicos suizos, que ese es el tema que nos va a hablar hoy el doctor, me gustaría que nos comente un poquito. Usted estuvo mucho tiempo en Europa, en España. Hace un tiempo está en Paraguay. Coméntenos, por favor, cómo fue toda esa su trayectoria y cómo decidió volver a Paraguay. Bien. Yo me fui a estudiar primero odontología a Brasil, con una beca de estudiante convenio. Terminé en Brasil y me fui a vivir a España. Y en España descubrí que no había convenio entre Brasil y España. Entonces el título no servía. Tuve que volver a estudiar y me saqué el título otra vez en España. O sea, estudió dos veces la carrera. Dos veces la misma carrera. ¿Hubo diferencia entre lo que estudió en Brasil y lo que estudió en España? En esa época, por lo menos, en Brasil era poca teoría y mucha práctica. Y en Europa se trabaja de otra forma, solamente se atiende pacientes en el quinto curso, en el último año. Sin embargo, en Brasil, en el segundo año ya había pacientes. Entonces otro enfoque, claro. Es más práctico que teórico. Y en Europa es más teórico que práctico porque allí está muy enfocado el tema de las especializaciones, sí. Sobre todo el máster, que es lo que más se fomenta, que uno tiene que hacer un máster. Y entonces es todo más teórico. No quiere decir que la formación sea deficiente, pero sí es cierto que no se ven el número de pacientes que se pueden ver, por ejemplo, en Brasil, claro. Que es donde yo estudié. Claro, o sea, claro. Eso sí se nota la diferencia. Pero entonces cuando usted comenzó a estudiar en España, ya tenía mucha experiencia, además de tener un título, de haber estudiado, o sea, lo que estudió ya sabía, había alguna que otra cosa evidentemente que novedosa, ¿verdad? Pero había muchas cosas que se sabían, pero había muchas cosas que tuve que aprender de cero porque el enfoque es mucho más teórico, como digo. Yeah. Entonces tuve que estudiar, como se dice, hincar los codos, o sea, porque era mucha teoría, mucha teoría. Entonces tuve que aprender a estudiar porque yo en 3 años conseguí sacarme la carrera allí. 3 años trabajando y estudiando a la vez. Conseguí, así fue un esfuerzo muy grande, pero
No había otra forma. Si yo quería estar trabajando legal en España, tenía que solucionar mi situación. Claro, claro. Y doctor, le consulto algo, a lo mejor no me quiere responder, ¿verdad? Pero No. Viendo esa diferencia de estudios, de cómo, de la óptica, ¿verdad? Del Brasil, que es más práctico, y en Europa más teórico, primero por lo menos, ¿dónde se forman mejores profesionales? Es difícil decirlo así a primera vista, pero por ejemplo, ¿O cuál es la manera, la técnica, la didáctica que a usted le parece mejor? yo por ejemplo, ya digo, en la carrera veo mejor, por ejemplo, el sistema de Brasil. Para sacarse la carrera, para ser doctor en odontología, veo mejor el sistema de Brasil. Pero en el sistema de máster no te puedo comparar porque aquí no hice ningún máster. Claro. Lo que sí, los posgrados que tengo allí y el máster que tengo allí, sí eran con bastantes pacientes porque había un área especial para los que teníamos el máster. Y entonces los pacientes venían con un precio prácticamente regalado. Sí. Y hacíamos todo tipo de cirugía. O sea, cirugía muy compleja. Hacíamos que aunque uno haga un curso privado, no está al alcance de los cursos privados. Claro. Había que hacer un máster oficial para tener ese nivel de formación. Claro, y esa práctica, ¿verdad? Y sobre todo la Claro. práctica, porque la teoría uno se compra un libro, lee, sí. o YouTube, hasta poder ver la cirugía, Sí. que está bien, pero no es lo mismo ver que hacer. Claro. Entonces la verdad que sí salimos bastante bien preparados. Y como comenté en otro programa, en el primer año de máster yo ya presentaba comunicaciones orales, porque era obligatorio presentar, y hablaba en un anfiteatro 250, 300 personas que te pueden preguntar lo que sea. Hay 5 minutos de opción de preguntas, profesores de universidades, y uno tenía que estar muy preparado para poder hacer ese tipo Claro. de comunicaciones orales. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora sí un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema, los implantes dentales monofásicos suizos. Bueno, estamos con el doctor César Blaires, que ya aprendimos, ya sabemos que primero estudió en el Brasil, se recibió, fue a España y como no había convenio entre lo que había estudiado en Brasil y en España, volvió a estudiar otra vez la carrera y hizo masterados. Ahora faltó la respuesta a la pregunta: ¿cómo fue que decidió volver a Paraguay después de 30 y pico de años, doctor? Que estamos muy contentos de tenerlo acá. Sí, bueno, yo realmente el año 2012 ya quería volver, pero por circunstancias familiares y personales no pude. Y al contrario de mucha gente que la pandemia le perjudicó, a mí me vino muy bien. Ajá. Para terminar ya de decidirme y venir, porque Ya. hacía muchos años que quería venir. La verdad que extrañaba Paraguay, aunque mucha gente me dice, ¿cómo venía a Paraguay si somos subdesarrollados y estás en Europa? Europa tiene cosas muy buenas, pero Paraguay tiene cosas excelentes, Claro. desde mi punto de vista, y más que soy paraguayo. Yo ya quería volver, o sea, el ritmo de trabajo, la carga de impuestos. Sí, El ritmo era Dios hor- mío, o sea, ¿cuánto es el impuesto en Europa, en No, España? El IVA es un 21%, Sí. pero yo he llegado a pagar 60% de impuestos. O sea, de lo que facturaba en bruto, el 60% se lo queda al Estado. Claro. O sea, una auténtica barbaridad, algo parecido que está pasando en Argentina, que llega hasta el 70%. Sí. Llega un momento que uno trabaja para pagar impuestos. Uno se atrasa un día el pago del impuesto, 20% de recargo. Todo eso, aparte de la parte económica, ya quería volver, mi Claro. familia, mis amigos, cada vez que venía de vacaciones. Se quería quedar. No me quería volver. Un problema grande. Ya no quería. Y cada vez que venía, digo, no sé Sí. si voy a ir. Y así, 15, 20, me quedaba un mes, 40 días, no quería volver. Claro. Pero las circunstancias familiares fueron así hasta que ya por fin pude venir y estoy aquí desde hace 2 años. Un año realmente con la clínica abierta va a ser ahora recién en septiembre, porque primero tuve que hacer un examen que se hace, que me parece muy bien, aunque el título estaba homologado. Desde el año 2015, ahora en Paraguay, para los títulos extranjeros, aunque uno sea paraguayo, te piden un examen, sobre todo de salud pública, y por suerte aprobé el examen a la primera, me preparé 2 meses, aprobé el examen
Y recién el año pasado lo aprobé y ahí recién empecé a hacer la instalación de los consultorios, todo Pero el me tema. parece muy bien eso que Yo lo haga veo el muy bien. Ministerio de Salud. Yo lo veo muy bien también, porque Para cerciorarse que el profesional que va a estar trabajando en Paraguay y esté de capacitado. hecho deberían de ampliar a todas las carreras, solamente medicina, odontología, enfermería. Deberían ser todas las carreras, Todas, sí. todas de un título extranjero, aunque uno sea paraguayo, que demuestre que está capacitado. Claro. Por ejemplo, en Europa no está pasando eso, o te homologan o no te homologan. O a veces te dan opción de hacer exámenes libres por asignatura. Entonces también eso hay mucha masificación. Claro. Yo veo que lo que hacen en Paraguay es correcto. Perfecto, qué genial. Bueno, muy bien. Entonces, felices nosotros de que el doctor decidió volver a Paraguay, porque así tenemos un excelente profesional bien a mano. Y ahora ahora sí, después de toda esta entrevista de curiosa y de periodista y de lo que ustedes quieran decirle, vamos a hablar del tema de los implantes dentales monofásicos suizos. Y justamente el material que vamos a ver nos explica qué son estos implantes. ¿Qué son los implantes monofásicos? Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. No tienen dos partes separadas y como medio de unión un tornillo. Una de las ventajas es que se reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. Efectivamente. Son geniales entonces, doctor, para el caso de poco hueso. Son geniales. Aquí tenemos una imagen, si se puede enfocar, de lo que es el implante monofásico. Si vemos, es una sola pieza, como se ve ahí, una sola pieza. Sí. La parte de abajo, que sería lo que es la raíz, o sea, el típico implante que viene en dos partes sería la que va enterrada en el hueso, que hace el papel de la raíz. Después se le coloca un pilar intermedio, que sería todo esto, y finalmente se le coloca la corona encima. En este caso viene una sola pieza, el pilar y lo que haría del papel de raíz viene una sola pieza. Ventajas: el implante es autorroscante, es muy fino en la punta y se ensancha muy poco. Entonces hay implantes de 3 milímetros de diámetro, con lo cual una cirugía compleja la facilita muchísimo. Se puede acceder por la parte de atrás, por la parte palatina, y con experiencia uno angula ese implante, hace una expansión del hueso con el mismo implante, sin tener que cortar el hueso como vimos en la otra técnica. Sí. Con la experiencia se va introduciendo y se va empujando ese hueso, y a la vez el mismo implante, al ser autorroscante, arrastra partículas de hueso y se va impactando, no osteointegrando. Es como los tornillos que se usan en prótesis de cadera, de rodilla, quedan impactados, porque imagínate, por ejemplo, el fémur con la prótesis, si tuviéramos que enroscar un tornillo romperíamos. Claro, claro. No hay espacio para... Entonces van impactados, se hace un lecho y entra el pilar del soporte de la prótesis impactado. Aquí es algo parecido, solo que también se rosca. Entonces la fresa que usamos es una fresa que mide 1 milímetro, que no tengo ninguna fresa aquí, pero sería algo Minúsculo, mucho más fino, claro, que la punta de esto. Ajá. La fresa mide 1 milímetro, con lo cual garantizamos que la pérdida ósea o la fabricación del lecho óseo para que se enrosque, como pasa con los otros implantes, aquí no hace falta. Entonces con una cresta ósea de 1 milímetro podemos conseguir esto, pero sin tener que cortar el hueso y ensanchar. Colocamos el implante en la pared de atrás, cortamos aquí un poco y ensanchamos. A la vez que vamos colocando, vamos empujando y la pared se va separando y se va instalando el implante perfectamente. O sea, doctor, cuando una persona va y el problema que tiene es poco hueso, Sí. o densidad o como anchura, no sé, se puede utilizar esto. Estos son los que están más Ideales, indicados indicados. para esos casos. Y después tiene otra ventaja, que el pilar, la parte de arriba, porque uno dice el implante hay que colocarlo recto. En este caso siempre lo colocamos inclinado hacia adentro, y ahora ese implante va a quedar torcido, ¿no? Porque si lo colocamos así, Sí. va a quedar una cosa horrible. Sí. Esta parte se puede doblar
Ah, es flexible. Se puede doblar, aunque el grosor del titanio es un titanio tipo grado 5 que es igual de duro que la base, pero esta parte que vemos en la imagen, si vemos aquí, el cuello, esta parte que se ve que es como un cuello, Sí. esa parte es la que se dobla. Hay que enterrar el implante en la parte gris y en la parte que se ve ahí en el medio, Sí. esta es la que se dobla. Hay una técnica de doblado, no es doblar y ya está. Hay que saber Claro, cómo colocar, hay instrumento especial para hacer el doblado, tiene que ser una maniobra de un solo movimiento, porque si forzamos se puede romper también. Claro. Pero resuelve muchos casos complejos que antes solo se podían resolver con injertos o directamente había que hacer una elevación de seno o al paciente se le dice, si no hay experiencia no se pueden poner implantes, con esto resolvemos. Pero requiere de mucha experiencia quirúrgica porque estamos hablando de una fresa muy fina que muchas veces no vemos ni dónde hacemos el fresado y es más tacto todo. Es sensación táctil de la O sea, es experiencia. experiencia, la sensación de que el hueso es ese hueso, o sea, esa zona que nosotros probamos con la fresa, esa es la zona ideal para colocar ese implante. Doctor, ¿hace cuánto que usted está usando este método? Los implantes, esta marca en concreto, llevan unos 12 años en el mercado. Pero los implantes suizos llevan más de 30, perdón, los implantes monoblock Sí. llevan más de 35 años, 35, 40 años en el mercado. La escuela italiana es la primera que empezó a trabajar, también la escuela francesa. Hay diferentes tipos de escuelas, hay una escuela polaca también que utiliza un implante que parecen unas espigas, que son muy finos, eso miden 2 milímetros, y en vez de colocar 8 ponen 14 implantes. Pero a mí me encanta Porque eso. son finísimos, Claro. finísimos. Y lo que pasa es que tiene otro tipo de trabajo, un poco más compleja la parte protésica. Hay que tener una soldadura para soldar, doblar. Tiene otro tipo. Este no necesita ningún tipo de soldadura, Ya. sino que nosotros cuando terminamos, como el caso que vemos aquí, si le colocamos un puente que le faltan 3 piezas. Claro, Si si le podemos faltan ampliar. 3 piezas, se Sí. pone un implante. Claro, colocamos aquí y cementamos la corona. Ya. Y ya está, no hay que hacer más nada. Sería así, colocamos el implante, ahí se ve. Y Me después aquí encanta. colocamos y cementamos la corona. Y ya está, no hay que hacer Y más nada. esta No, maravilla, doctor, es mucho más cara que los otros. es más cara. O sea, lógicamente. Claro, obvio. Nosotros lo que pasa es que los implantes los tenemos que importar también. Tienen su coste también. Y lógicamente tiene un coste superior. Un 20% más caro que el otro. Pero Pero, como yo digo, muchas veces cuando nosotros vemos la cirugía, nosotros vemos este caso, te vamos a poner y no hacemos variaciones entre un implante y otro. Asumimos los costes porque también hacemos una compra en cantidad Claro. para poder también obtener una rebaja. Sobre todo lo que buscamos con esto es simplificar la cirugía y sobre todo tener éxito en la cirugía. Claro. Porque podemos usar implantes, por ejemplo, brasileños, argentinos, que también en un momento se pueden usar, que son mucho más económicos, pero para casos tan complejos como este son difíciles de usar. claro. O se pueden utilizar, pero requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de técnica previa, complica más la cirugía. Doctor, y en este caso, por ejemplo, ¿quién decide qué tipo de implante usar? ¿El médico o el paciente? No, yo. En este caso, el profesional tiene que decidir. Porque inclusive tenemos unos implantes que son de circonio totalmente, que son blancos, que también se puede utilizar. Esos sí que son caros. Eso es porque hay gente que dice, yo quiero lo último y escuché que hay implantes de circonio. Sí. Se pueden poner, pero están indicados cuando hay bastante hueso. Claro. Eso No, es- pero yo hablo, por ejemplo, Sí. un paciente que perdió los dientes por AOV motivo hace 20 años o hace 30 años y como estaban atrás, no le molestaba, no se ve. Sí. Entonces se queda con el agujerito ahí y que pasa que el hueso se va reabsorbiendo y prácticamente ya no tiene hueso para ponerse. Una opción es hacer el injerto de hueso y esperar después que crezca, que qué sé yo, que bla, 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 y ponerle un implante. Y la otra opción es esta, que Sí. es ahí mismo. Entonces, Ahí lógicamente ¿quién siempre- va a elegir? No, el paciente no. Claro, porque nosotros le damos esa opción de que sin injerto. De hecho, me llegan muchos pacientes que le habían dicho que si no se van sin injerto, que no se pongan implante. Hacemos muy pocos injertos ya hoy en Claro. día, gracias a Dios, Gracias. porque intentamos no hacer. Después, si no es esa técnica, porque no podemos colocar el implante así,
estaba la técnica que hablamos antes de hacer una expansión, que también existen Claro. sistemas para hacer expansión. Podemos hacer la expansión y colocamos el implante convencional o ese implante también. Porque hay hueso que no da, o sea, nosotros intentamos colocar y el hueso se rompe o es muy blando. Vemos que no hay estabilidad primaria. ¿Para qué vamos a poner un implante que sabemos que va a fracasar? Claro. No tiene sentido. Entonces hacemos alguna técnica de quirugía complementaria, por ejemplo. O sea, siempre decide el Siempre soy médico, yo, claro. usted para ver qué es en ese caso lo más conveniente. Claro, por eso tenemos que tener todos los tipos de implantes necesarios, porque hay veces planificamos la cirugía con unas longitudes y una anchura y después modifico sobre la marcha porque veo que el implante el hueso no da. Tenemos que colocar o más corto o más ancho y tenemos que hacer la modificación sobre la marcha. Si hace falta, claro. Claro, claro. Bueno, pero qué genial saber que existe esto también, que es con poquito hueso, lo mismo se puede hacer el implante y ya está todo enterito. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, y ahora vamos a ver este material que habla y dice que el titanio con el que son confeccionados es de grado 5. Vamos a ver, vamos a aprender un poquito más de esto. A ver. El titanio con el que son confeccionados es de grado 5. Es el mismo que los bifásicos, pero con la característica de que su cuello se puede doblar y con esto corregir la angulación del pilar si hiciera falta, para a su vez corregir la oclusión, es decir, la mordida, hacerla lo más balanceada posible. Efectivamente, es lo que estuvimos hablando antes. El cuello permite que se doble el implante. Eso es una gran ventaja porque existen otros sistemas, como el implante que hablamos en otra oportunidad, los implantes MRT, eran unos implantes rígidos, no se podía cambiar la angulación, entonces era más difícil todavía de corregir si por cualquier motivo tuvimos que colocar un implante en una posición angulada. Aquí no, aquí corregimos la angulación hasta unos 25 grados. Siempre intentamos colocar el implante recto. Por experiencia lo colocamos recto, pero a veces lo corregimos y con eso compensamos porque lógicamente cuanto más angulado esté el pilar, más sobrecarga va a recibir el implante en el cuello y se puede fracturar con el tiempo. Es complicado, pero puede pasar. ¿Y qué significa grado 5? Bien, ese es el grado de dureza del titanio, el grosor. Antes estos implantes se hacían con titanio grado 3, justamente porque eran más finos y se podían doblar, inclusive con una pinza se podía doblar. Eso hacía también que tuviera muchas fracturas, por eso hay que poner tantísimos implantes. Ya. Este no, este lo mínimo que necesita son 6 implantes y lo ideal son 8 implantes, 4 de un lado y 4 del otro. Eso Entonces, en el caso que no tengas ningún diente. no tenga ningún diente, claro, una rehabilitación siempre hablamos. Claro. Con 4 implantes no es aconsejable hacer este tipo de tratamiento porque es mucha sobrecarga y se puede fracturar el implante. Lo suyo de 6 a 8. Doctor, ¿puede explicarnos? Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué me va a poner implantes si lo que a mí se me cayó o no tengo son las muelas de atrás que no se ve? ¿Qué pasa con una persona que tiene todos los dientes perfectos, lindos, todos, pero le faltan acá atrás algunas muelas? Claro, si le falta alguna muela, algún diente, sobre todo los molares, el diente antagonista, o sea, donde no hay la muela, se comienza a destruir, o sea, se alarga. Porque O sea, si falta abajo, se alarga el de arriba. No, si falta abajo, se alarga el de arriba, Ajá, correcto. ajá. Donde no hay, va a buscar el contacto del diente que le falta. Se va extruyendo, que se llama, y ve el diente que ¿Crece el se va diente? alargando, se va alargando. Busca el contacto y entonces eso produce a su vez contactos prematuros, te choca antes de poder morir la mejilla. El diente que está se va exponiendo la raíz, puede haber carie en la raíz, va a haber sensibilidad.
O sea, que te falta una pieza no es que te falta una pieza. Ya el sistema es como un reloj. Te falta en el un reloj, engranaje. un engranaje te falta, alguna pieza, el reloj puede hasta funcionar, pero ya falla. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Y la masticación cómo es, doctor? Uno si le falta algún diente y mastica, no importa, masticas de otro lado y lo mismo masticas bien o no. No, nosotros siempre tenemos, cuando masticamos, un lado que se llama de trabajo, que es el lado con el que siempre masticamos, Sí. y un lado que se llama balanceo, con el que nunca masticamos. Aunque tengas todas las piezas y no te falte nada, vamos a suponer que el lado derecho es el de trabajo y el izquierdo es el de balanceo. Cuando comes del lado izquierdo parece que no comes bien, parece que te falta fuerza al masticar. Sí. Eso es una sensación porque tenemos, como dije, la articulación no solo hace apertura y cierre, también hace un poco de rotación y algo de traslación. Entonces, no es una bisagra simplemente. Cuando nosotros, vamos a suponer que el lado derecho es nuestro lado de trabajo, nos faltan 2 piezas, comemos mejor por ese lado que el lado izquierdo, que no nos falta ninguna, porque estamos acostumbrados a comer por ese lado. No podemos no podemos dividir alimento y comer por los dos lados, como se decía, ni acostumbrarte a comer algunas veces por el lado izquierdo y otras por el derecho. No podemos, o sea, está acostumbrada la articulación al lado de trabajo. En cada persona puede ser diferente el lado. Claro, cada persona es diferente. ¿Cuál es su lado? Yo, por ejemplo, el lado derecho. Yo también. Estaba pensando, justamente. ¿Y ustedes? Todo el mundo pensando, ¿cuál es el lado que...? Cierto, es porque vos comes algo y enseguida, o a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Es donde va el bolo alimenticio. Exactamente, pero sí, aunque falten piezas, se mastica mejor. ¿Por qué? Uno con la lengua mueve el bolo alimenticio en una posición, te falta el primer molar, el segundo molar, lo pasa al premolar y hace función de molar. Sin embargo, en el lado izquierdo parece que no estás comiendo bien. Aunque tengas todo. Sí, esa sensación es algo que no se puede controlar. Qué increíble, qué simpático. Es conocer todos estos pequeños detalles. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla que se puede colocar en un hueso muy estrecho. Volvemos otra vez a los implantes dentales monofásicos suizos. Vamos a ver. Se pueden colocar en hueso muy estrecho. Hay disponibles implantes monofásicos suizos con 3 milímetros de diámetro, muy finos y autorroscantes. La técnica quirúrgica requiere de mucha experiencia, ya que solo se usa una fresa muy fina de 1,5 milímetros para crear el lecho óseo donde irá el implante. La ventaja principal es que en casos muy complejos, donde supuestamente necesitamos siempre un injerto o otra técnica, en estos casos muchas veces se puede solventar. Siempre hay que valorar, como decía antes, si el hueso donde queremos colocar tiene la suficiente, es compacto lo suficiente como para colocar ese implante. Si el hueso es muy blando, muchas veces tenemos que inclinar más todavía el implante hacia adentro y arrastrar ese hueso y vamos colocando el implante y lo vamos como enderezando. Es una técnica un poco difícil de explicar pero es así, o sea, no es colocamos el implante de frente, que es la técnica habitual, no, sino tiene su proceso y tiene su técnica. Pero es increíble como un hueso tipo 4, que es como una mantequilla, como una manteca, usamos este implante, hacemos esta técnica y queda el implante compactado. El hueso tipo 4 tipo es como 4, una manteca. Sí, es muy blando. Tipo 1 es durísimo, 2 algo, 3 un poquito más blando y 4 es blando. ¿Y de qué depende la dureza de un hueso que Puede no tenga...? Puede depender de varios factores, sobre todo cuando lleva mucho tiempo sin la pieza dental, en la parte posterior, ahí es donde suele ablandarse más. Siempre estamos hablando en la maxila, en la mandíbula no, en la parte inferior no. El hueso siempre se mantiene tipo 1 o tipo 2, es durísimo. La parte inferior siempre el hueso es muy duro, por eso muchas veces este implante también está indicado, porque con una fresa muy pequeña podemos colocar y cuando doblamos el implante no se rompe ni el hueso ni se mueve el hueso. Entonces, por eso digo, es un implante que es muy versátil. Yo lo que veo es que hay que tener experiencia como usted tiene para saber qué conviene en qué lugar, porque está diciendo que abajo sí, pero arriba es más blandito, entonces a lo mejor no funciona esto, ¿verdad? Efectivamente. O otros implantes. Eso es lo que siempre le repito, le voy a repetir 1000 veces. Si al paciente cuando viene se le hace el diagnóstico por lo que sea, no le convence, perfecto. Pero que busque un profesional con una especialización
o máster oficial demostrable. No que hizo un curso de 2 días, Online. de una semana. No, es que hay muchos cursos, hay muchos cursos de 2 días que están hablando inclusive de hacer carga inmediata, que un día vamos a hablar de eso, que es una técnica bastante compleja, que es colocar los implantes y la prótesis definitiva en el mismo día. Hay cursos de 2 días de duración. No. Y entonces, Bueno, es importante ver dónde estudió el profesional con el que vamos. Entonces el problema de esos cursos es que una persona que odontólogo general igual tiene experiencia quirúrgica, ya puso algún implante sencillo, que bien, piensa que haciendo ese curso ya sabe todo. Y el problema no es lo que se sabe, sino estás preparado para las complicaciones que pueden surgir, estás preparado para los inconvenientes y para eso hay que estar preparado. Nosotros con la experiencia que tenemos, yo carga inmediata no hago. No porque no sepa, porque es absurdo hacer una cirugía y colocarle la prótesis definitiva en el mismo día, que podemos hacer con el sistema CAD/CAM, con un escáner le hacemos, terminamos la cirugía, la hacemos y la prótesis con 2 horas te hace la prótesis. ¿Cuál es el objetivo de colocarle la prótesis definitiva en una cirugía que tiene puntos todavía, que no cicatrizó, que no sabemos cómo va a ir? ¿Para qué le voy a poner la prótesis definitiva? Le puedo poner, en todo caso, una prótesis provisoria y en el mismo día tampoco la hacemos porque puede interferir con esta cirugía. Lo que queremos es que la cirugía quede lo más eficaz posible y no preocuparnos tanto por la estética. Por eso ese protocolo existe, pero no tiene mucho sentido. O sea, yo como paciente no le veo el sentido de que me ponga una prótesis que al mes va a tener huecos por todos lados, porque la encía se va a retraer, va a adquirir una forma, por eso usamos las coronas provisorias para modelar y ahora estamos poniendo una prótesis definitiva, por ejemplo, metal cerámica. Eso no se puede retocar ya. Hay que quitar y hacer de nuevo. O sea, lo veo un poco absurdo, pero esto está pasando. Y también otra cosa, que busquen que el consultorio esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hay un porcentaje muy alto en Paraguay, por desgracia, que no están habilitados. Es cierto que el proceso es caro, es lento. A mí me costó casi 8 meses habilitar los 2 consultorios, pero es la garantía de que el consultorio cumple con las instalaciones, la seguridad y que el profesional también tiene su título en regla, porque lo primero que tienes que presentar es tu título, si está en regla o no. Entonces, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, el máster lo tuve que homologar primero por el CONES, y una vez que homologué por el CONES, se registró en el Ministerio de Educación con un código QR. Todo eso lo tengo yo, está perfectamente legalizado en Paraguay. ¿Y dónde uno, si va a un odontólogo o un médico o lo que sea, dónde puede ver eso? Si está habilitado en el ministerio. Hay un listado en el Ministerio de Salud. Se entra en la página del aparece ministerio. quién tiene los consultorios habilitados. Es importante Eso ver es importante. Siempre le digo, no, conmigo no, pero búscate un profesional, porque después vienen las sorpresas y son desagradables, porque por desgracia nosotros tenemos que arreglar cirugía, gente que ayuda, 3 profesionales, otro, todo el hueso que había, el poco hueso que había, ahora tenemos que hacerle injerto. Cuando si se hubiera abordado el problema la primera vez, no hubiera hecho falta hacerle injerto. Y el sobrecoste económico también es grande, claro. Claro. No, es importante no solamente la formación del médico, sino la ética profesional de la persona, del profesional, valga la redundancia, que vamos a ver, ¿verdad? Porque depende mucho de eso. La ética para saber, bueno, yo puedo hacer esto y esto no. Efectivamente, es como siempre digo, todos tenemos limitaciones. La persona que dice que sabe absolutamente todo, primero miente porque no se puede saber. Y derivar a un colega que tiene más experiencia, en ese caso, no significa que sea menos profesional. Yo tengo un contrario. Yo tengo un posgrado en endodoncia y tengo un posgrado en ortodoncia. Ortodoncia ya hace años que no hago, y endodoncia sí hacemos en el consultorio porque también hacemos odontología general, pero hay casos que son muy complejos. Veo yo que el caso es hiper complejo, le derivo a un compañero que tengo aquí en Paraguay que es excelente y él lo resuelve. Entonces no hay ningún problema. Yo resuelvo el 80% de los casos de endodoncia, pero hay un 20% que no están a mi alcance. No es lo que hago habitualmente, aunque tenga un posgrado. Y entonces hay que saber derivar. El miedo ese de si derivas se van a quedar con tu paciente. Bueno, pues eso ya es ética profesional también del compañero. Normalmente cuando se habla no suele pasar eso. Entonces eso es algo fundamental, para mí por lo menos. Sí, para mí también, y me imagino que para ustedes también. Y algo fundamental es ver cuáles son las empresas que nos están apoyando. Vamos, por favor, al corte y volvemos ya.
seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaire. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, que es lo que estamos hablando, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y ahora vamos con este último material que tenemos, que seguimos hablando de los implantes monofásicos suizos, y son autorroscantes y no necesitan un gran fresado, es lo que dice este material. A ver. Al ser autorroscantes, no necesitan un gran fresado. Con la misma espira del implante, van arrastrando el hueso y se va compactando, impactando el implante en el hueso, consiguiendo una gran estabilidad primaria. En la misma sesión, que puede ser sin incisiones cuando el caso lo permite, se pueden poner provisorios cementados. Si la cirugía fue compleja, se espera una semana y se cementa la prótesis provisoria. Efectivamente. Muchos casos hacemos el sistema que se llama transmucoso, es decir, tenemos el caso aquí, que sería realmente como vemos la boca del paciente. Con el TAC valoramos la anchura ósea y podemos hacer inclusive sin ningún corte. Usamos la misma fresa, que es muy fina, y colocamos el implante a través de la encía. No sangra, no hay inflamación, y podemos inclusive en la misma sesión tomar ya la impresión, la medida, para la semana siguiente colocarle la prótesis provisoria. ¿Siempre se puede hacer? No se puede hacer siempre. Tiene que ser un caso que tenga una buena anchura, como este caso. Se ve que tiene hueso bastante ancho, entonces podemos hacer. Si no, habrá que hacer otra técnica o hacer una pequeña incisión, separar la encía, valorar el lugar y colocar el implante. Y damos un puntito aquí, otro puntito aquí, pequeños puntitos, entonces no movemos mucho tejido blando, porque lo que produce inflamación son los cortes en la encía, no el hueso. Siempre la gente tiene miedo que el implante duele, claro, porque está en el hueso, me va a doler. Lo que suele provocar dolor e inflamación es el corte en la encía, las incisiones. Hueso no duele, el hueso no duele, no tiene vascularización, no duele. Claro. Entonces, esos cortes son lo que, si se corta mucho, se puede inflamar, puede doler, puede salir hematoma. Entonces hay que intentar cortar lo mínimo posible, no volver a repasar. Hay una técnica que es hacer una incisión gigantesca, abrir todo y que se vea todo el hueso. Hay gente que trabaja así. El postoperatorio, ¿cómo va a ser? Malísimo. Te va a hinchar, te va a doler, no vas a poder. Nosotros lo que estamos utilizando es técnicas mínimamente invasivas. Reducimos tiempo de cicatrización, reducimos el postoperatorio, las complicaciones y la colocación de la prótesis provisoria, la definitiva. Eso es lo que nosotros estamos usando. Totalmente diferente. Claro, y al final, que es lo que yo siempre pienso desde el lugar del paciente, ¿verdad? Que es lo que queremos. Queremos lograr el objetivo de tener una dentadura completa y que sea de buen material, que el profesional sea alguien con experiencia y que no duela lo menos posible y que el postoperatorio sea lo mínimo. Eso es otra cosa. No puede doler cuando se colocan los implantes. Cuando se está colocando. No puede doler. Nosotros colocamos, es muy importante también el tipo de anestesia. Normalmente se usa la lidocaína, que sirve para tratamientos dentales, pero para cirugía no suele funcionar tan bien. Aparte, el periodo de latencia, o sea, lo que dura, es muy corto. Nosotros usamos articaína con epinefrina, que está indicado para cirugías. El tiempo de latencia puede ser hasta de 2 horas, 1 hora y 45, 2 horas. Y siempre usamos dosis bajas, con lo cual también tenemos mucha potencia, poca toxicidad. Qué bueno. Todo eso lo controlamos bien también. Pero en todo caso, se pueden utilizar dosis altas. Es un anestésico que está perfectamente estudiado y no tiene por qué tener complicaciones secundarias para el paciente. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura eso después? Porque muchas veces uno va, no sé si es cuál es la anestesia, pero te vas a hacer algo, te ponen la anestesia acá en la encía y después salís y querés hablar y la boca así porque está toda dura todavía de la anestesia. ¿Eso qué es? Como eso, sí, el bloqueo nervioso transitorio. Cuando es un diente, lo notas más porque es un diente. Cuando es una cirugía, como tardamos,
Claro. Una cirugía completa puede durar 1 hora, 1 hora y media. Cuando ya terminamos, ya muchas veces cuando damos el punto, el paciente nota ya algo. Entonces ya se está quitando la anestesia. Ahí noté me tiraste un poquito, sí, el puntito que te estamos dando. Ya. Pero no hay dolor. Entonces ya cuando llega a su casa normalmente ya no tiene anestesia. Claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Volvemos enseguida. Bueno, nosotros continuamos acá en El Doctor en Casa. El doctor que está en nuestra casa es el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Bueno, ya nos contó, estudió en Brasil, luego en España y hace 2 años que está de vuelta a Paraguay después de 30 y tantos años. Entonces, es un gusto tenerlo acá en el programa y nos explica muy bien todo. Y tenemos también consultas que ustedes están enviando para nuestro invitado y vamos a ver, por favor, señor director, la primera pregunta. ¿Se puede romper un implante monofásico? El implante monofásico se puede partir, como dije antes, en la zona del cuello. ¿Qué vemos aquí? Aquí sí se puede partir si es que a la hora de colocar el implante se supera el torque de 70 newton, que es una barbaridad, sí. Es muy duro. Por eso hay que saber colocar, tiene un dispositivo especial. Siempre hay que mantener el pilar recto, no hay que girarlo, se puede partir. Después se puede partir también cuando ya está colocada la prótesis, pero hay un paciente, por ejemplo, bruxista, hay pacientes que han llegado a partir el cuello, pero también pueden partir el pilar y el tornillo de un implante bifásico. Pero el implante en sí, lo que va en la raíz, no hay ningún caso descrito de que se haya fracturado. Sin embargo, de implantes bifásicos sí, que se haya fracturado. Se puede fracturar. Perfecto. Bueno, la siguiente consulta, por favor. ¿Cuánto tiempo pueden durar los implantes monofásicos? El tiempo de duración es el mismo que un bifásico. Tanto el monofásico como el bifásico requieren de su cuidado. La revisión mínima cada 6 meses, el primer año. Después, una vez al año, si así lo vemos conveniente nosotros. Si el paciente es fumador, tiene mala higiene, tiene historia de que ha tenido periodontitis, piorrea, perdió los implantes por mala higiene, ese paciente requiere más cuidado y más control. Pero la duración media son 20 años. Perfecto. Siguiente consulta, por favor. ¿Puede haber dolor luego de la colocación de los implantes? Lo que hablábamos antes. El implante en sí no duele porque el implante va en el hueso y el hueso no tiene vascularización, no hay inervación, no puede doler. Puede pasar, si es que no se hace una buena planificación, sobre todo en la parte inferior, hay un nervio que se llama el dentario que recorre, si vemos aquí, toda esta parte de atrás para aquí en la zona del premolar, se une con el mentoniano y llega hasta aquí. Cuando nosotros hacemos la planificación tenemos que ver a qué distancia está ese nervio y qué posición tiene. Puede estar en el lecho óseo, en el centro, a la derecha, a la izquierda, un poco más arriba. Por eso con el TAC es tan importante que sepamos dónde, qué altura y qué espacio tenemos para poder trabajar, porque lo que estamos haciendo es un bypass del dentario, es decir, pasamos al lado del dentario sin tocar con estas técnicas. La técnica convencional es hacer una gran cirugía, que es abrir toda la parte inferior, sacar el hueso, llegar a los nervios, separar los nervios, colocar el implante, colocar el hueso. O sea, miren todo lo que estoy diciendo. Sí. Hasta para mí eso es muy complejo. Sí. Antes lo hacíamos, ahora ya nosotros no hacemos esa técnica porque hay un riesgo de un 20% de parestesia, que es pérdida de sensibilidad en el labio, transitoria, y parálisis facial hasta el 1%. Wow. Eso es un riesgo que yo creo que es muy grande para un paciente. Claro. Hay otras técnicas, si vemos que la anchura es muy pequeña, 3 milímetros, hacemos un aumento vertical de hueso o un injerto y conseguimos compensar, en vez de meter en una cirugía que yo veo que los riesgos son muy grandes para los beneficios que podemos obtener. Perfecto. Vamos con otra consultita.
¿Algún componente del implante puede producir rechazo o alergia? No. El implante está hecho de titanio o de circonio. Los dos son materiales biocompatibles. Solamente podemos, por eso la palabra rechazaste el implante está mal empleada. Fracasó el implante o la impactación en el caso de los implantes monofásicos o la osteointegración en el caso de implantes bifásicos. Lo que para que produzca rechazo tiene que producirse una alergia. Solo el 1% de la población a nivel mundial son alérgicos a metales y tiene que ser encima alérgico al titanio, claro, que es más difícil todavía. Perfecto. Y la última consultita, a ver, ¿se puede colocar implantes dentales a una embarazada? La pregunta es, ¿para qué? Yo hago otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de ponerle? No, no se puede. O sea, no se puede, no se debe. Siempre cuando una mujer está embarazada, el periodo en el que se le puede tratar es del 3er al 6º mes. El primer trimestre no, porque se está formando el feto, y el segundo trimestre es el ideal, y el tercero no, porque está cerca el parto. Sí. En ese segundo trimestre se pueden hacer tratamientos, limpieza, claro, para evitar lo que se llama la gingivitis gravídica, la gingivitis de la embarazada. Si tiene alguna obturación pequeña, no se hace. Solamente se hacen tratamientos de urgencia o limpieza. Todo lo que se pueda postergar se posterga para después del parto. O sea, un implante no tendría ningún sentido colocarle, a menos que tuviera un accidente, sí, se cae, se parte los dientes, claro, y entonces por estética tal vez se le podría colocar un implante. Si no, no está indicado. Perfecto. Bueno, hemos terminado, se nos llega ya la parte final del programa. Queremos agradecerle a nuestro invitado, el doctor César Blaires, por todo lo que nos está explicando con tanta paciencia. Estamos aprendiendo muchísimo. Doctor, le agradecemos la presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre, encantado de venir. ¿Y dónde atiende? Por favor, que no olvidaba eso. Estamos en la Asunción, Instituto Randall 2, planta 2, consultorio 1, frente al Colegio San José. Estoy los jueves y los martes en Piribebuy y los otros días por el resto del país, recorriendo el país. Mi número de teléfono es 0986-394-254. Perfecto. Gracias, doctor, y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.